Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler de la serie de Rollercoaster. Luego guardó silencio un instante, antes de respirar hondo y finalmente hablar. Él viene aquí mañana. Sintió como si le hubieran dado un golpe en la cabeza con algo duro. Así reaccionó Pure al oír esas palabras. Pasó saliva con dificultad, con la respiración entrecortada, y su ritmo cardíaco antes estable se volvió errático al instante. Estaba segura de que la sorpresa se reflejaba claramente en su rostro, y esa reacción no parecía desapercibida. Y eso le dolía, que secretamente había estado esperando algo más. Locke ya había calculado que su hermosa novia probablemente no estaba lista para hacer público su romance, pero ver cómo el rostro de Pure palidecía y cómo evitaba el contacto visual por completo, esas cosas lastimaron su corazón en ese instante. Tal vez esperar que Pure se pusiera de pie instantáneamente y adoptara una postura clara siempre había sido su sueño. Un sueño tonto quizás. Quizás Locke debería haberle dado más tiempo. Ella entendía lo difícil que era esto, y aún así no podía evitar sentirse herida. ¿A qué viene?, preguntó. Supongo que solo para descansar. Si no quieres verla, creo que tendrás que salir de casa mañana, dijo Locke bajando la mirada para encontrarse con la mirada de Pure. ¿A qué hora viene? No lo sé, solo dijo que vendría mañana. Pase lo que pase, te lo haré saber, Pure. Pure no dijo explícitamente cómo planeaba manejar la situación, pero Locke podía adivinarlo. Ella iba a regresar a Bangkok antes de tiempo para evitar encontrarse con esa persona. Ese parecía ser el camino más probable que tomaría la hermosa mujer. ¿De verdad quieres que me encuentre con él? No quiero apresurarte a nada. Nos ocuparemos de esto cuando sea el momento adecuado. Había verdad y mentira en esa frase. Era cierto que no quería presionar, pero si la mujer frente a ella podía resolver lo que quedaba pendiente, eso sería mejor para ambas. Pero tus ojos no dicen eso. En el fondo esperaba que haga algo más claro, pero lo entendía. Probablemente era demasiado pronto. En el fondo espero que hagas algo más claro, pero lo entiendo. Probablemente sea demasiado pronto. ¿De verdad lo entiendes? La mirada temblorosa de Pure se fijó en Love. Ambas eran tan frágiles que parecían poder romperse en pedazos ante la más mínima emoción. De verdad que lo entiendo, pero no puedo evitar sentirme mal. Déjame pensarlo, te lo haré saber más tarde. Love colocó una mano sobre el hombro de la otra persona y le dio una palmada suave, antes de ponerse de pie y alejarse, dejando a Pure sola, agobiada una vez más, por el peso de tener que tomar una decisión. Pure observó cómo la joven se alejaba cada vez más, aunque no podía ver el rostro de Locke en ese momento. No era difícil imaginar la tristeza que debía sentir. Locke había intentado no presionarla, incluso estaba dispuesta a dar el tiempo que ella necesitaba para resolver todo. Pero era difícil fingir que no se sentía afectada cada vez que él entraba en escena. Si alguien preguntara si Pure estaba lista para romperle el corazón a él en ese mismo momento, la respuesta sería un rotundo no. Nunca había querido ser quien lastimara a esa persona más de lo que ya lo había hecho. Pero si seguía alargando las cosas de esa manera, tampoco sería justo para Love. Desde que nació y creció, siempre había odiado tener que tomar decisiones. ¿Cuántas veces sus decisiones habían herido a alguien? ¿Cuántas veces cada camino, sin importar cuál eligiera, terminó lastimando al menos a una persona? Aún así, Pure sabía que tenía que elegir una vez más. Esta vez, para finalmente dejar cicatrices en el corazón de alguien más. A las 10 de la mañana la casa grande estaba en completo silencio. Había estado así desde la mañana hasta ese momento. Las dos personas que vivían allí apenas hablaban, no hubo intercambio de sonrisas. Y cada uno estaba perdiendo sus propios pensamientos, sus ojos no mostraban ningún rastro de alegría. Este estado de ánimo surgió en el momento en el cual acordaron que Pure no regresaría a Bangkok. Todavía no. Ella había decidido quedarse y esperar a encontrarse con él. Esa decisión se había tomado la noche anterior. Esperaré a que él primero venga, había dicho Pure. Cuando Locke escuchó esas palabras sintió un gran alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. Todas las preocupaciones y la tensión emocional que había estado cargando se sintieron repentinamente más ligeras. Locke no sabía qué pasaría después, pero en ese momento, Pure demostró la seriedad con la cual se tomaba su romance. Su hermosa novia, mayor que él, había dejado en claro que sin importar lo difícil que se pusiera la situación, estaba dispuesta a afrontarlo todo. ¿Estás segura, Pure?, preguntó Love. Quería que Pure lo pensara detenidamente y no tomara una decisión de la que luego podía arrepentirse. Esperaba que su novio tuviera la mente clara. Estoy segura, respondió ella. Aunque su respuesta llegó rápidamente y su voz estaba llena de ansiedad,
Love lo entendía. Era normal para alguien que se había estado confundiendo y estaba emocionalmente desgarrada. Aún así a Love le costaba fingir que no le afectaba. No importaba cómo actuara Pure, todo lo que hacía dejaba un profundo impacto. Todo sobre el comportamiento de Pure había sido fácil de leer, desde ese momento hasta ahora. Ella estaba preocupada. Esa era la emoción que Pure sentía. Para alguien con lazos emocionales tan fuertes, no era fácil decir la verdad. Aquí iba camino a verla. Hablar con calma y confianza parecía casi imposible. La mujer que una vez estuvo entre dos personas no estaba segura si podría pronunciar esas palabras, o si saldrían como nada más que un débil murmullo. En cuanto a la recién elegida, Locke sentía que ya no podía mirar a su hermana mayor a los ojos. Desde que se dio cuenta de que se había enamorado de la antigua novia de Earl, le había costado demasiado mantener ese respeto. Si dejar las cosas claras significaba romper el vínculo de una vez por todas, Locke estaba lista. No se echaría para atrás. Si ella Pure realmente quería seguir adelante con su romance, esta situación era inevitable, ya fuera ahora o más tarde. Locke sentía pena por él, y también tenía miedo de la complejidad de las emociones de Pure. Quería que toda esa confusión que ella misma había ayudado a crear llegara a su fin. Incluso si alguien salía herido, creía que era mejor terminar con todo cuanto antes. No porque pensara que sería ella la que sufría menos, sino porque incluso antes de que Pure pudiera elegir, ya había querido terminarlo. Era como explorar la explosión de algo. Todo parecía a punto de estallar en pedazos, cada una de ellas contaba en silencio, con el corazón apesumbrado e incierto. Lo que Locke y Pure estaban a punto de enfrentar era la consecuencia de sus propias acciones, algo que ya no podían evitar. ¿Es esa su invitada, señorita Love? La pregunta de la empleada al entrar pareció una señal de que era el fin. La persona había llegado y se encontraba frente a la casa. A partir de ese momento todo llegaría a su fin. La historia de él, Pure y ella, junto con su frágil romance. Era hora de que todo llegara a su fin. Sí, por favor, déjala entrar. Una vez que la empleada se marchó, solo Love y la hermosa Pure quedaron en la habitación. El rostro de Pure estaba tranquilo e impasible. Locke sabía que la mujer se enfrentaba a muchas emociones complejas y aterradoras. Pero si no terminaban hoy, Locke no veía cómo su romance podría avanzar. Todo quedaría incompleto, estancado, flotando, débil e incierto. Ahora iré a dar la bienvenida a él, dijo Love. Está bien. Pure, dime, haz cosas de las que no te arrepientas más tarde. Para Love el simple hecho de no tener que arrepentirse ni culparse ya era un logro en la vida. Significaba que iba por buen camino, en la dirección correcta, aunque a veces el dolor era insoportable, y es mejor que vivir con un dolor constante y prolongado. Las acciones que no las llevaron al arrepentimiento incluyen decir la verdad a él, para que tanto ella como Pure puedan seguir adelante. En el próximo video se va a venir el encuentro, el enfrentamiento entre él con Pure y Love. Es una parte que seguro nos va a transmitir mucho dolor. Nos vemos en los próximos videos y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.